Sería esta clase relacionada a la farmacocinética, muy importante y que va a complementar lo comentado anteriormente. Yo espero acabar poco antes de las 6. No vamos a hacer todo porque evidentemente han visto que es un número importante de diapositivas. Tenemos el miércoles un poco más de tiempo, así que vamos con calma, ¿ok? Mi objetivo, repito, no es agotarlo, sino vamos a ir avanzando gradualmente para fortalecer estos conocimientos que lógicamente ustedes complementarán en sus textos. Bien, entonces empecemos con esto. Prácticamente valoramos lo que vivimos en estos 2 últimos años en la pandemia por COVID-19, en donde hemos tenido que enfrentar a un patógeno nuevo, casi nuevo en realidad, porque ya lo conocíamos anteriormente, solo que abocado a una esfera territorial mucho más limitada, y ahora ya prácticamente diseminada en todo el mundo, en donde tenemos que plantear estrategias de tratamiento, y donde lógicamente la farmacología se convirtió en una herramienta vital para poder fortalecer esto, y mucho más con la producción en masa de los diferentes tipos de vacuna. Importante siempre reconocer al agente agresor, en este caso el coronavirus SARS-CoV-2, entender que no es la única entidad con la cual nosotros nos enfrentamos. Cuando nosotros vimos la pandemia, curiosamente el inicio del enfrentamiento de un gran número de casos, aquellas enfermedades que habitualmente enfrentábamos, sobre todo en emergencia donde yo laboro, eran pacientes más ancianos, cardiópatas, nefrópatas, hepatópatas, diabéticos, ya no los veíamos tan frecuentemente, ¿no? Pero ahora que vino la segunda, tercera oleada, estos pacientes, los no COVID, estoy hablando, comenzaron a incrementarse. Otra vez podemos enfrentar al diabético, al hepatópata, nefrópata, al paciente con patología secular neurológica, cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces, retomamos otra vez la necesidad de entender que la farmacología indefectiblemente nos va a acompañar porque tratamos personas que padecen diferentes enfermedades, en este caso ya relacionadas a la esfera endocrina, y tenemos que entender otra vez nuestra fisiología, los aspectos fisiopatológicos, para también valorar el porqué de tal o cual tratamiento. Las cardiovasculares, bueno, que las valoraremos lógicamente en su momento. Para no prolongar esto, ahora sí ingresemos a lo que es nuestra clase de farmacología. Los medicamentos, los fármacos que detallamos anteriormente, interactúan, una vez que han ingresado a la economía, con componentes macromoleculares. Ya lo sabíamos ya, la célula expresa algún componente macromolecular en la membrana, en el citoplasma a nivel del núcleo, con el cual el medicamento va a interactuar. ¿Qué ocurre luego de que esta célula, que expresa un componente macromolecular, interactúa con una droga? Bueno, se va a dar lugar al inicio de un cambio conformacional que gatilla un cambio a nivel bioquímico, un cambio a nivel fisiológico. Es la reacción de la célula al medicamento que ya ingresó a la economía. Para que esto se dé, repito, no solamente va a ser necesario que esté presente la droga como tal, no solamente la droga, sino que también tiene que estar presente el receptor. No puede haber una droga que produzca un efecto si es que antes no ha interactuado con un receptor. ¿Ok? Entonces, el receptor es el componente que permite a la célula interactuar con alguna sustancia química. Ya hemos visto que los endógenos son los neurotransmisores, son las hormonas, son las citoquinas. Muy bien. ¿Cuáles son los lugares entonces en donde efectivamente diferentes sustancias buscan influir en la actividad celular? Esta es una célula en celeste, es una célula que está siendo bombardeada por diferentes estímulos. Algunas veces del tipo hormonal, sistema endocrino influye. ¿Por qué influye? Porque tiene alguna diana celular, generalmente en el citoplasma o en el núcleo, con el cual va a interactuar. ¿Para qué? Para inducir una respuesta celular. Otras veces es el sistema nervioso, ¿no? El central que enviando a una terminal nerviosa libera un neurotransmisor que curiosamente tiene un receptor que reconoce el neurotransmisor e induce una respuesta a nivel celular. Otras veces son algunas otras sustancias, también de la esfera de las drogas, fármacos, que interactúan con la célula para producir un cambio en su comportamiento. Repito, el cambio puede ser positivo. Si era una célula encargada de producir una proteína, bueno, ahora aumentará la producción. O puede ser negativo. Inhibo la producción de una determinada proteína. ¿Okay? Entonces, es muy importante saber que la célula va a responder de una u otra manera a alguna droga que se parezca, que remede al neurotransmisor que está aquí o a la hormona. Y nuevamente, para resumir, si lo remeda y hace lo mismo, se conoce como un agonista. Está haciendo la misma función que el ligando original. Normalmente, entonces, estas drogas, estos fármacos que nosotros damos a un individuo en particular que lo necesita, va a buscar a nivel de la membrana un componente que permita reconocer a la droga, es decir, a nivel de la cara extracelular, va a haber una forma de reconocer a la droga, y una vez que interactúa con la droga en la cara citoplasmática, se va a inducir la aparición de una respuesta, un efecto en la célula. Saber que algunas veces las drogas buscarán interactuar con ese componente macromolecular en la membrana y otras, como en este caso, atravesar la membrana libremente, porque tiene alguna característica de lipofilicidad para poder atravesar la membrana y buscar a nivel de citoplasma algún componente que la pueda reconocer, con la cual interactúe, y lógicamente, como vimos hace un instante, viajar hacia el núcleo, en donde finalmente van a inducir un cambio en la actividad celular. Sabemos bien que a nivel de la membrana, los fosfolípidos de membrana representan
la mayor cantidad de componentes asociadas a ella, por tanto van a hacer que muchos componentes pueden ser impermeables, no van a permitir que la atraviesen con facilidad, sobre todo compuestos hidrosolubles. En cambio, si son lipofílicos, tendrían cierta libertad de poder atravesarlos, dado que van a interactuar libremente con estos componentes. Saber que las vías de señalización que se vayan a dar muchas veces van a estar asociadas a ligandos o primeros mensajeros liberados por el sistema nervioso, los cuales en general se concentran en la terminal nerviosa, como vemos aquí, cientos de miles de vesículas que almacenan en su interior un producto que ya fue sintetizado hasta que finalmente llega muy cerquita de la membrana presináptica, una vesícula de almacenamiento que contiene un neurotransmisor generalmente, que está esperando solamente una señal de activación, que por lo general corresponde a un potencial de acción, que va a favorecer que un mineral importante que es el calcio ingrese, y el calcio cuando ingrese es un alborotador, es un estimulador. El calcio por excelencia aumenta la actividad celular. Si se trata de una neurona y está cerquita de la terminal nerviosa, lo que va a hacer el calcio es hacer que la membrana de la vesícula que contiene un neurotransmisor se fusione con la membrana celular a nivel presináptico y lo libere a la hendidura sináptica. Entonces, aquí tenemos a nuestro primer mensajero. Vamos a poner mejor el color rojo para que se note. Aquí tenemos a nuestro primer mensajero. De algún lugar viene este primer mensajero, el ligando, que puede ser un neurotransmisor, como vemos aquí, acetilcolina, adenosina, ¿ya? Puede ser algún producto sintetizado a nivel de otra ruta, que nace en órganos a distancia, como puede ser la angiotensina, la radiquinina, respuesta inflamatoria, calcitonina a nivel hormonal, el calcio, los cannabinoides, quimioquinas, que hablamos del sistema inmune, por ejemplo, y otros más. La lista es bastante larga, pero todos ellos tienen la capacidad de poder, una vez liberados, buscar en la célula algún componente con el cual vayan a interactuar. Y ese componente, como vemos aquí, clásicamente es una macromolécula que por lo general está posicionada en la membrana, con una parte de ella expuesta hacia la superficie extracelular, expresando un sitio especial, un sitio de unión, un bolsillo, un orificio, un espacio para interactuar con ese ligando. Y una vez que ocurre la unión de ese ligando, neurotransmisor, hormona, citoquina, con el receptor, esta proteína va a suscitarse en ella un cambio espacial en su estructura, va a cambiar. Y una vez que cambie, va a inducir una señal de traducción, va a traducir, ¿qué me estás queriendo decir? Acetilcolina, si es a nivel de un receptor nicotínico, a nivel del músculo esquelético, ¿qué le va a inducir? Que ocurra la contracción muscular. Eso te está ordenando la acetilcolina. Porque el receptor que está expresando el músculo esquelético es un receptor nicotínico. Entonces, una vez que la acetilcolina se libera por una terminal nerviosa, en el músculo esquelético quiere inducir la contracción. Entonces, esa es la traducción de la señal. Necesito traducir la orden que me viene de un órgano a distancia, o quizás de alguna célula vecina. Muchas de estas formas de traducción de señales confluyen en el núcleo, lugar en donde está almacenada toda la información que va a gobernar el comportamiento celular. Entonces, ya sabemos cómo interactúa, ¿no? Entonces, lo natural, lo fisiológico es que algún ligando producido por el sistema endocrino, sistema nervioso o por el sistema inmunológico está interactuando con un componente celular para hacer que la célula cambie su comportamiento. Ahora, si yo le doy una droga que se parece, va a tratar de remediar lo mismo. Es un agonista, repito otra vez. Bien, entonces estos fármacos, cuando ingresan a la economía, van a buscar cumplir un objetivo. Pero el camino para conseguir ese objetivo no es tan sencillo. La economía, nuestro organismo, le va a ofrecer algunos obstáculos, algunas barreras que van a tratar de limitar que cumpla ese objetivo. Entonces, los dos grandes procesos que están inmersos en ver si se concreta o no un cambio en la respuesta celular están enfocados en la farmacocinética y en la farmacodinámica. Farmacocinética, movimiento. ¿Qué le ocurre al fármaco una vez que ingresa a la economía? ¿Qué le hace nuestro cuerpo al fármaco? Hasta que finalmente el medicamento encuentra su célula diana, encuentra un receptor, y ese medicamento ahora sí que está interactuando con el receptor, va a hacer que esta célula tenga un cambio en su comportamiento. Es decir, ya ocurre la farmacodinámica, el efecto final que el medicamento va a tener sobre nuestras dianas celulares. ¿Ok? Entonces, farmacocinética, todo el proceso que la economía tiene a bien someter al medicamento hasta que finalmente llegue a interactuar con el componente abocado en la célula, y una vez que esto ocurre, ya el cambio en el comportamiento celular. La farmacocinética expresa lo que nuestra economía le hace a la droga, ¿no? Y la farmacodinámica, lo que la droga le hace finalmente a nuestra economía. 4 son los procesos que habitualmente siguen a la administración de un fármaco cualquiera que nosotros vayamos a indicar a algún individuo en particular. Dependiendo del lugar en donde vayamos a administrar ese fármaco. Pues ese medicamento, esa droga que nosotros indicamos a un paciente en particular, sufre un proceso de absorción, desde el lugar en donde yo he indicado que se le vaya a aplicar el medicamento. Algunos procesos son directos. El más directo es aquel en donde la droga en forma directa llega al torrente sanguíneo, un vaso a nivel
del lecho vascular, tanto arterial como venoso, o aquel en donde el individuo ingiere un medicamento, o se le inyecta un medicamento por una ruta no asociada a vasos todavía, como puede ser la vía subcutánea, transdérmica, o a nivel intramuscular, por ejemplo, en donde el medicamento gradualmente va a sufrir un proceso de absorción. Entonces, el fármaco, en general, es sometido a 4 procesos. El primero de ellos es la absorción. ¿Cuánto del medicamento finalmente va a tener que ser absorbido? Una vez que se absorbe, ese medicamento llega a un vaso sanguíneo, ingresa al vaso sanguíneo, llega al torrente sanguíneo. Muy bien, ya llegó. Y una vez que llega, se tiene que distribuir porque va a formar parte del pool circulatorio, aquel que va a tener contacto con diferentes órganos en la economía. Se va distribuyendo. Pero a la par que se va distribuyendo, también se va a exponer a células que forman parte de tejidos que tienen la capacidad de poder coger ese fármaco y convertirlo en un metabolito generalmente inactivo, para que luego sea eliminado por algunas rutas de eliminación, a nivel biliar, a nivel urinario, por el sudor, por ejemplo, por la leche materna, etcétera, etcétera. Entonces, a la par que se va metabolizando, que se va modificando el medicamento, también se va a ir eliminando, ¿ok? Entonces, los procesos no son una secuencia rígida, muchos se van sobreponiendo. A la par que se va absorbiendo, ya se está distribuyendo, ya se está metabolizando y parte del medicamento ya se está eliminando. Pues al final de cuentas, el fármaco lo que quiere es llegar a un lecho vascular y entrar a la circulación sistémica. Dependerá ahora de las propiedades del fármaco o del lecho vascular por donde está transcurriendo para ver si interactúa, ¿no? ¿Con quién? Con las células de la economía. ¿Ok? Ustedes han visto en fisiología que los lechos vasculares tienen diferentes formas de expresión de la superficie hacia la luz del vaso, el endotelio. Algunas veces la superficie es totalmente impermeable a cualquier sustancia, otras veces se expresa algunos poros, algunos orificios en su membrana, y otras existen grandes separaciones entre célula y célula, ¿no? Una cosa es la barrera hematoencefálica, donde las uniones son bastante estrechas célula a célula, de una célula a otra célula, prácticamente no hay espacio libre para que algún componente pueda pasarla, no puede. Otra donde está bien, están presentes las uniones estrechas célula a célula, pero hay orificios en toda la superficie, ¿no? Está fenestrada, como ocurre a nivel del glomérulo renal, por ejemplo. Y otras, a nivel de los hepatocitos, por ejemplo, los sinusoides, donde existen grandes separaciones entre las células, donde la sangre prácticamente fluye con libertad de uno a otro lado del lecho vascular. Entonces depende por dónde está circulando el medicamento para saber si va a tener oportunidad o no de poder interactuar con las células que están más allá de la barrera que se opone a su desplazamiento. Entonces estas son las 4 propiedades farmacocinéticas que determinan el inicio, la intensidad y la duración de la acción farmacológica. Cuando uno da un medicamento, saber que ese medicamento va a buscar cumplir un objetivo. El objetivo se va a cumplir en tanto el medicamento alcance una concentración en la sangre, alcance a interactuar con las células, alcance a cambiar la actividad celular que en un momento ellas vayan a tener, pero tiene que ir, lógicamente, luchando contra algunos procesos que la economía le va a poner, como son justamente el metabolismo y la eliminación. Volvemos acá las relaciones entre la absorción, distribución, la unión, el metabolismo y la eliminación, ¿ya? Acá se han expresado las 4 fases. Indicamos un medicamento a un paciente, un medicamento cualquiera. Para ello le damos una dosis, por ejemplo, 100 miligramos. Entonces ingresan los 100 miligramos y pasa el tiempo, pasan los minutos, pasan las horas, y la cantidad de medicamento de 100 comienza a descender. Ya no es 100, es 70, es 50, es 40, es 30, desciende, ¿verdad? ¿Por qué desciende? Yo le dije 100, alcanzó los 100 y de repente comienza a descender. Bueno, eso sucede porque ese medicamento gradualmente se va absorbiendo y una vez que ingresa a la economía, entra a un compartimiento central, el lecho vascular. Y como tal, el fármaco está circulando, circula como droga libre. Mientras esté como droga libre, tiene la oportunidad de poder interactuar con quien ella directamente pueda tener la necesidad de hacerlo. Pero sucede a veces que esa droga tiene predisposición por unirse a las proteínas. Y cuando se unen a las proteínas, el tamaño fármaco-proteína aumenta, es más grande. La proteína la tiene atrapada a la droga, no la suelta. Entonces uno dice, bueno, si la droga libre es la que tenía la oportunidad de buscar una celda, interactuar con ella y producir un efecto, ahora que está unida a una proteína, evidentemente no va a poder inducir ese cambio en la actividad celular. Entonces la unión a proteínas plasmáticas limita la cantidad de droga libre necesaria para interactuar con las células. La atrapa dentro del lecho vascular, porque normalmente las proteínas no salen de los vasos sanguíneos. Más unión a proteína plasmática tiene una droga, menos efecto terapéutico va a tener. ¿Qué me obliga? A aumentar la dosis. Y si aumento dosis, tengo un riesgo. Más medicamento le doy a un paciente, más riesgo puedo tener yo de inducir una respuesta desfavorable. Entonces, la unión a proteínas plasmáticas puede limitar también el poder de acción de una droga, la potencia y la eficacia.
Otras veces la droga libre tiene un tamaño pequeño que le permite atravesar los espacios que están en la superficie celular o entre célula y célula. Tiene esa capacidad. Adicional a esto, es una droga algo lipofílica, puede atravesar las membranas celulares, muy bien. Entonces tiene la oportunidad ahora sí de atravesar la pared del vaso y llegar al tejido, en donde encuentra a una célula que expresa un receptor. Como la célula expresa un receptor, lógicamente se une a él, y una vez que se une a él, ¿qué ocurre? Induce un cambio en la actividad celular. ¿Qué ocurre si la droga, no es lo común, fuera una droga de gran tamaño y fuera hidrosoluble? Muy bien, el hecho que sea hidrosoluble le permite estar en el lecho vascular, pero cuando quiera atravesar la membrana plasmática rica en fosfolípidos no lo va a poder hacer, está limitada, no lo puede hacer. Salvo que en la membrana haya alguna proteína de transporte que le facilite el desplazamiento. Entonces, no solamente es la cantidad de droga unida a las proteínas plasmáticas, sino también las características propias a la droga, tamaño, la carga también importa. La mayoría de drogas son ácidos o son bases débiles. Significa que pueden pasar de la forma protonada a la forma no protonada o a la forma cargada como anión o catión. Cuando una droga está cargada eléctricamente, es decir, es catión, carga positiva, o es anión, carga negativa, esa carga, esa polaridad que consigue, le va a limitar pasar las membranas. Entonces, cuando yo tengo una droga que rápidamente se convierte en sus formas cargadas, negativo o positivamente, forma cationes o forma aniones, esa va a ser una limitante para poder llegar a la célula diana. Importante, entonces, tamaño, hidrosolubilidad, liposolubilidad y carga eléctrica. Algunas drogas tienen la capacidad de unirse firmemente a algunos componentes tisulares. Por tanto, ese tejido en particular se convierte en un almacenamiento de la droga. Nos ocurre a veces. Cuando damos una droga para que cumpla una tarea, pero aparte de esa droga, por su lipofilicidad, por su pequeño tamaño, por su afinidad por un tejido, se une a él. Entonces suspendemos la droga y el individuo, conforme pasan los días, sigue mostrando los efectos de que se le hubiera dado continuamente la droga. Y uno dice, ¿por qué? Porque esa droga aún está almacenada en algunos tejidos y desde ahí se va liberando gradualmente. Algunos anticonvulsivantes, por ejemplo, tienen esa capacidad de poder unirse al tejido muscular y quedar almacenadas allí. A pesar que suspendo la droga, el individuo sigue mostrando los efectos de algunas de esas drogas. El pentotal, por ejemplo, el tiopental, que son potentes depresores del sistema nervioso central. A veces las usamos cuando nuestro paciente convulsiona y convulsiona, es una manera de controlar las convulsiones. Nos ayudan a controlar las convulsiones, pero ya suspendemos la droga, el paciente no despierta. Día 1 no despierta, día 2 sigue dormido, día 3 sigue dormido. El día 4 recién comienza a hacer algunos movimientos como que se quiere conectar con el entorno. Explicación, esa droga tiene alta afinidad por depositarse en algunos tejidos de la economía. Si bien es cierto, todos buscamos que la droga busque a un grupo de células en particular con las cuales actúe, porque esas células están haciendo alguna labor que yo necesito que se modifique, debo saber también que algunas otras células con las cuales yo no quería interactuar, lamentablemente por expresar también a un receptor que reconozca la droga, va a mostrar efectos de esa interacción. Entonces ocurre un efecto no deseado. Yo quería un fin, un objetivo, calmar el dolor, la fiebre, la coagulación, pongamos un ejemplo. Pero otro conjunto de células que también reconocen a la misma droga, interactúan con ella y nos producen otras manifestaciones. Saber también que eso nos puede ocurrir al momento de indicar algún tratamiento en particular. Toda droga que está en su forma libre tiene mayor chance también, no solamente de interactuar con las células diana, sino también de ser capturada por las células encargadas de su biotransformación, de su metabolismo. Pues una droga libre tiene mayor oportunidad, mayor riesgo para nosotros de que una célula encargada de transformarla en un metabolito generalmente inactivo la pueda coger y cumplir esta tarea. Que si estuviera unida a proteína plasmática no sería factible, pero si está libre es más sencillo que un órgano metabolizador, como en este caso es el hígado, tenga mayor oportunidad de poder biotransformarla. ¿Transformarla en qué? La mayoría de veces, repito, la biotransformación va a buscar convertirla en un metabolito inactivo. Tal como entró, ahora quiero que se vaya. Algunas pocas veces, los órganos encargados de la biotransformación pueden convertir a la droga original en un metabolito activo. Es decir, la droga en sí era una prodroga. Una vez que ingresa a exponerse a un sistema de enzimas especializadas, va a convertirse ahora en una droga potente, eficaz. En algún escenario vamos a ver que eso también va a ocurrir. Entonces, la biotransformación en general produce metabolitos, la mayoría de veces inactivos. La mayoría de veces esos metabolitos son más hidrosolubles. Vale decir, el riñón va a tener la oportunidad de poder eliminarlos con mayor facilidad que si fueran liposolubles. ¿Por qué? Porque un metabolito liposoluble, a pesar de que sea ultrafiltrado, una vez que llegue a tener contacto con las células del tubo contorneado proximal principalmente,
Como esta célula expresa también en su membrana alta cantidad de fosfolípidos y este metabolito es liposoluble, la va a atravesar y va a regresar al torrente sanguíneo. En cambio, si es más hidrosoluble, ya hemos dicho que los hidrosolubles tienen menos oportunidad de atravesar la membrana plasmática cargada de fosfolípidos, lógicamente se favorece su eliminación. Pues al final de cuentas, a la par que la droga está ingresando a la economía como droga libre, como droga unida, a proteínas plasmáticas, interactuando por sus células diana, otras veces con otras células que no queríamos, se va biotransformando. Convertiendo en un metabolito inactivo más hidrosoluble, algunas veces polar, se facilita su excreción. Muy bien, sabiendo ya en resumidas cuentas lo que le ocurre a una droga, analicemos un poco más en detalle cómo es que finalmente nosotros entendemos el proceso de la farmacocinética asociada a la indicación de alguna droga en particular. La ruta de administración. ¿De qué depende la ruta de administración? Muchas veces nos dicen, me han indicado un medicamento para tomar, me han indicado un medicamento para inyectar, me han indicado un medicamento para inhalar, o para colocarme debajo de la lengua, o me han hecho un corte debajo de la piel y me han introducido, me dicen, un medicamento especial. Entonces, rutas de administración. Recuerden que el medicamento lo que busca, de una u otra manera, es llegar al torrente sanguíneo. Pero las rutas de administración, vamos a ver que, de cierta manera, pueden limitar la cantidad de la droga que finalmente llegue al torrente sanguíneo. ¿Por qué está determinada la ruta de administración? Por las propiedades de la droga. Propiedades de la droga. La ruta, por decirlo de alguna manera más fisiológica, es la ruta enteral, ¿no? Ingresa, pasa el esófago, el estómago, el intestino, más o menos la ruta. Entonces yo le doy una droga a cualquiera un paciente y este paciente la ingiere. Saber que cuando se ingiere se va a exponer a varios órganos que pueden afectar a la droga en sí, hasta que finalmente llega al intestino delgado, en donde se expresa una mayor superficie de absorción que debe favorecer su absorción misma. Entonces depende de la propiedad de la droga. ¿A qué propiedades se está refiriendo? Bueno, van a haber drogas que tienen la capacidad de poder difundir a nivel de las células de la mucosa intestinal. Pero van a haber drogas que ni bien se ingieran por vía literal, las diferentes enzimas que expresan los hongos la destruyen. Por ejemplo, la insulina. La insulina es una droga, lo utilizamos en el manejo de la diabetes. No tenemos insulina oral, porque justamente al hacer una proteína, diferentes productos enzimáticos, proteasas que se secretan a nivel de la mucosa gástrica, a nivel intestinal, según la porción del duodeno principalmente, jugo pancreático, la van a degradar. No van a permitir finalmente que llegue a ser absorbida ni que cumpla algún objetivo terapéutico. Las heparinas, otra limitante para indicar algún medicamento por vía. Entonces, propiedades de la droga. ¿Va a sobrevivir, en otras palabras, en un tejido en particular para que se garantice su absorción o no? De eso va a depender. Y en segundo lugar, tomando un ejemplo nada más, lo vamos a ver en detalle. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? ¿Qué busca usted? Bueno, depende. Si es un paciente que viene a la consulta externa con una hipertensión arterial, bueno, yo digo hipertensión arterial, el paciente está tranquilo, está estable, digo, tengo algunos días para ir bajando la presión arterial. Empezamos con calma. Pero ¿qué ocurre si el paciente viene con hipertensión arterial y viene con falla cardíaca? Viene con una angina de pecho, nos quiere hacer un infarto, un ratito. Yo no voy a esperar 5, 7, 10, 15 días para conseguir controlar la presión arterial, porque una cosa es el escenario con un paciente estable y otro es el escenario con un paciente inestable, en donde yo tengo que actuar rápido. Entonces, ¿cuál es tu objetivo terapéutico? ¿Controlar rápidamente el mal o tienes tiempo todavía para poder conseguirlo? Entonces, el objetivo terapéutico también va a determinar cuál es la ruta de administración. No, yo quiero actuar rápido. Bueno, si quieres actuar rápido, la única vía directa es que introduzcas el medicamento en un lecho vascular, y no tanto por vía enteral. Depende, entonces, de lo que uno quiera conseguir. Las vías de administración general, las dos grandes, son la vía enteral y la vía parenteral. La vía enteral, repito, es la más fisiológica. Un fármaco que ingresa, pero sabemos que se va a exponer a diferentes órganos del aparato digestivo, a diferentes fluidos que pueden limitar la cantidad de la droga que finalmente llegue al torrente sanguíneo. Pero es la más fisiológica. ¿Se puede controlar también la absorción? Sí, porque a veces se nos pasa la mano o algún individuo intentando sobrecargar su economía con alguna droga porque ha tenido un problema de estrés, de ansiedad, está muy tenso y lo demás, decide ingerir una gran cantidad de drogas. Yo también podía, dándole algún otro tipo de fármaco, limitar la cantidad de esa droga que se pueda finalmente absorber. A veces recibimos pacientes que toman drogas depresoras del sistema nervioso central como las benzodiazepinas, consumen grandes cantidades de la misma, y yo quiero evitar los efectos tóxicos, entonces comienzo a limitar lo que pueda ciertamente estar sucediendo con ello, ¿no? Entonces es una forma que nosotros tenemos de poder controlar este proceso. La vía parenteral, en cambio, a la cabeza tenemos aquella que introduce la droga en el lecho vascular, la administración intravenosa. Ruta directa, la droga de frente llegó al lecho vascular. Ingresó yo ya a la circulación sistémica, por tanto, rápidamente comienza a desarrollar el trabajo que le compete.
según como droga libre, poco unión a proteínas plasmáticas, más lipofílica, interactúa con las componentes macromoleculares que la célula puede expresar. La otra ruta directa también es la intraarterial. Llegó una arteria, un lecho vascular también. Entonces rápidamente llegó a la circulación sistémica, por tanto va a inducir también algún tipo de respuesta casi inmediata. Las vías alternas a estas son la vía intramuscular. Cogemos un componente músculo esquelético generalmente para introducir la droga, la cual, para acercamiento a un vaso sanguíneo, las propiedades inherentes a la droga, gradualmente se va liberando para llegar a acceder a un vaso. Ahora es la vía subcutánea, la vía intradérmica, en donde también la droga muy cercana a un vaso va a comenzar gradualmente a absorberse y a producir un efecto determinado en el tiempo. Dependerá de la droga y de sus propiedades generales que vaya a tener que cumplir. Sin embargo, no son las únicas rutas que nosotros empleamos para administrar un medicamento. Algunas veces decimos, bueno, yo necesito una droga que actúe rapidito, pero no tengo opción a alguna de estas rutas. Entonces, puedo acudir, si la droga lo permite, a la vía sublingual. Bajo la lengua, un epitelio muy vascularizado, puedo colocar alguna droga de rápida absorción. No todas tienen esa capacidad, algunas pocas drogas la tienen. Los nitratos, por ejemplo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el captopril, tienen esa capacidad de poder absorberse rápidamente por vía sublingual. Otra, una vía a veces utilizada en emergencia, es la intrarrectal. ¿No? El paciente tiene algún problema en tolerar la vía enteral, entonces podemos introducir algunas drogas que tengan la capacidad de poder absorberse, claro que no en forma tan predecible, por vía intrarrectal. Otras veces, la barrera hematoencefálica no permite el pasaje de las drogas con total libertad y tenemos que inyectar el medicamento directamente al sistema nervioso central, tenemos el cerebro, hasta el tronco cerebral. Sabemos que protegiendo al cerebro está el líquido cefalorraquídeo, hay expansiones del líquido cefalorraquídeo. Ustedes ya saben esto de la columna cervical, o sea, la columna. Entonces, hay algo que está ocurriendo en el sistema nervioso central. Una droga administrada por vía enteral, por vía intravenosa, no llega, porque la barrera hematoencefálica se lo impide. Entonces, ¿qué se hace en ese escenario? Una punción a nivel cisternal de un medicamento que pueda ser útil en el manejo de alguna afección del sistema nervioso central. Por ejemplo, anfotericina B, un antimicótico, muy potente, pero también muy tóxico, para el manejo de criptococosis, que es una infección por hongos que en alguna población inmunodeprimida ocurre. Entonces, como sé que por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, enteral, menos, no llega, mejor se le inyecta muy cercana, en este caso, a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, esa oportunidad también se puede ofrecer en ese escenario. En otras rutas, bueno, tenemos la transdérmica, muy cercana al que se coloca un parche, con un medicamento que tenga que reunir algunas propiedades para poder absorberse, por ejemplo, algunos nitratos nos ayudan con esto, parches de nitroglicerina, parches de nicotina en la población con clara dependencia al tabaquismo, nos puede ayudar también. La vía inhalatoria, en anestesia mucho se usa la vía inhalatoria, ¿no? Hay algunos anestésicos que se inhalan y rápidamente consiguen ese efecto de control del estado mental de las personas para poder ser sometidas a algún procedimiento quirúrgico generalmente. En el manejo del asma bronquial también usamos vía inhalatoria, ¿no? Introducimos el fármaco por vía inhalatoria con el fin de llegar al lugar en donde está ocurriendo algún tipo de evento fisiopatológico que yo quisiera controlar. La vía tópica también, ¿no? Los colutores a nivel de gotas, a nivel del globo ocular, también me ayudan a controlar tópicamente algún escenario de daño que puede ocurrir o a nivel dermatológico, ¿no? Entonces son otras rutas alternativas, sobre todo cuando el lugar donde se está sentando algún tipo de lesión o injuria es mucho más reducido. Dependerá entonces del escenario clínico. Pero son diferentes rutas de administración de fármacos que nosotros podemos tener que utilizar en algún momento. Aquí, para ejemplificar solo la vía parenteral, la ruta intravenosa es la vía más directa. La droga prácticamente llega en su totalidad al torrente sanguíneo. Aquí no hay absorción que le limite llegar al torrente sanguíneo. Recuerda que toda droga busca llegar a la circulación sistémica. Entonces, cuando yo administro por vía intravenosa una droga, yo estoy garantizando que toda la droga va a llegar al lecho vascular. En este caso, por vía intramuscular, la aguja llega a nivel profundo, donde está el músculo esquelético, pero cerca de una red de vasos que finalmente se van a encargar sobre la droga. Aquí por un parche transdérmico, que está acá arriba, donde la droga gradualmente se va a liberar, va a atravesar diferentes tejidos más, para finalmente llegar muy cerca del vaso, ¿no? Ya, la intramuscular también aquí, en el glúteo. Esta es la vía sublingual, en donde algunas drogas, por alguna propiedad inherentes a ellas, difunden rápidamente por la mucosa sublingual y llegan al lecho vascular, ingresando rápidamente a la circulación sistémica. Esta es la vía transrectal, en donde hay una rica vascularización. Lamentablemente, la absorción es errática, no tenemos una garantía completa de saber cuánto la droga efectivamente va a llegar, pero en algún escenario nos ha llegado a tener la necesidad de usarla. Nosotros tenemos una paciente con convulsiones, retardo mental, que frecuentemente viene por emergencia, años la conozco a la joven, ya no tiene venas donde pincharla para poder introducir medicamentos que controlen las convulsiones. Muchas veces tenemos que aplicar inyectar intramuscular, la vía nasal o la vía rectal,
inclusive con alguna benzodiazepina con el fin de controlar sus crisis vitales para que se evite algún daño mayor en ella misma, ¿no? En la población pediátrica también tenemos los supositorios de paracetamol, clásicamente utilizados, sobre todo cuando el pequeño está vomitando, no hay forma que tolere la vía enteral, se le aplican supositorios de paracetamol por vía rectal, en donde también, de cierta manera, se puede saber algo del medicamento. Y esta es la vía inhalatoria, ¿no? Saber que la vía inhalatoria, el 10% nada más llega a la vía respiratoria, el 90% se va al tubo digestivo, donde no cumple ningún tipo de tarea en sí, pero a nivel respiratorio sí, ¿no? Tanto a nivel del músculo liso bronquial, en el caso de un paciente asmático, o en el caso de los anestésicos generales, en la droga también podría tener que tener algún efecto. Entonces, sea cual sea la ruta, como vemos aquí, la administración por vía parenteral, la más clásica, es la que ingresa directamente a una vena o una arteria, la vía subcutánea, la vía transdérmica, la vía intramuscular, la vía inhalatoria, la vía transrectal, la vía sublingual, que señalamos anteriormente. De una u otra manera, el fármaco llega a la circulación sistémica. Ya llegó. Cuando llega a la circulación sistémica, bueno, está circulando. Y según sus propiedades se une más o menos a las proteínas. Más o menos sale del lecho vascular, se mete al intersticio. Más o menos del intersticio se mete a la célula. Entonces, cuando un fármaco está recién siendo administrado, el primer lugar donde primero se va a distribuir es el torrente sanguíneo, volumen plasmático. Según sus propiedades, saldrá al intersticio. Entonces, al volumen plasmático le suma usted al tejido intersticial. Y si tiene capacidad de poder interactuar con las células, ya hablamos a nivel celular, no a nivel histológico. Ahora bien, un dato importante. Si bien es cierto, ya llegó al torrente sanguíneo, ya está circulando, ya va a buscar con quién interactuar, al estar circulando en la economía, de una u otra manera va a llegar a tener contacto con los hepatocitos. Y cuando tiene contacto con los hepatocitos, ¿qué va a ocurrir? La biotransformación. Entonces, es cierto, ya se absorbió, ya se distribuyó, circulación sistémica, pero inmediatamente el hígado lo va a coger. Pero al inicio, cuando recién ingresó a una vena o por vía sublingual o por vía transrectal, evita el primer encuentro con el hígado. Rápidamente va a buscar con quién interactuar. Pero en la segunda, tercera circulación que tenga, según el ciclo cardíaco de la persona, va a llegar a tener contacto con los hepatocitos y va a comenzar a biotransformarse. Los fármacos que ingresen por vía enteral, estos de acá, ingresan por el esófago, llegó al estómago, llegó al intestino y se está absorbiendo. Recuerden que todo el confluente de absorción que llega al lecho vascular va a ingresar por el territorio venoso porta. Todo lo que usted ingiere por vía enteral llega a la porta. Y si llega a la porta, se mete al hígado. Y si se mete al hígado, se biotransforma. Entonces, ese efecto de exponerse a los hepatocitos, ni bien la droga ingresó a la economía, se le llama efecto de primer paso. Cuando ingresa por vía enteral, hay efecto de primer paso. El hepatocito ya comienza, ni bien está distribuyéndose, ya la está comenzando a biotransformar. En cambio, cuando ingresa por las otras rutas, sobre todo la intravenosa, sublingual, transrectal, bypassea al hígado al inicio y rápidamente consigue un efecto. Pero en los siguientes ciclos cardíacos que tenga, lógicamente, sí va a llegar a tener contacto con el hepatocito y inicia también la biotransformación. Entonces, nosotros tenemos diferentes formas de poder administrar medicamentos, tanto por vía enteral como por vía parenteral. De una u otra manera, la droga va a llegar al torrente sanguíneo, se va a distribuir. De una u otra manera, va a tener contacto con el hepatocito, se va a biotransformar. Una vez biotransformada, de una u otra manera, principalmente por vía biliar o por vía urinaria, se va a eliminar. Otra es la sudoración, la respiración, la leche materna, por ejemplo, con las heces se puede eliminar. Pero las principales rutas de eliminación, una vez biotransformado, va a ser por vía urinaria o por vía biliar. Aquí, simplemente para notar las diferencias, ¿no? Cuando yo indico una droga por la ruta parenteral, en este caso por vía subcutánea, me doy cuenta porque está inclinada la jeringa, o por vía intramuscular, prácticamente entra en ángulo recto, vemos que la droga va a estar muy cercana a un vaso. Gradualmente se va a ir liberando y va a ir ingresando al torrente sanguíneo donde finalmente quiere llegar. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender este concepto. Esta droga, llamada midazolam, que es una benzodiazepina, que la puedo administrar por vía intravenosa, pero también la puedo administrar por vía intramuscular, a pesar de que es la misma droga, también va a mostrar diferentes cambios en la cantidad de la droga que llega a la circulación sistémica. Si la administro por vía intravenosa, prácticamente la totalidad de la droga llegó al torrente sanguíneo. Toda la droga llegó. En cambio, si la administro por vía intramuscular, llega una menor cantidad al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque a nivel local, esa droga se ve expuesta a otros actores locales que limitan ¿qué? Su absorción, su llegada al torrente sanguíneo, la cantidad de la droga que finalmente llegue a cumplir algún tipo de efecto terapéutico. Entonces, la ruta de administración intravascular es la que, en forma mucho más efectiva, va a garantizar que si le indico 100 miligramos de una droga, los 100 llegan al lecho vascular. Si le indico 200, los 200 llegan. Pero si indico por cualquier otra ruta, enteral, subcutánea, intradérmica, etcétera, etcétera, indico 100, yo no sé si van a llegar los 100. Llegarán 90, 80, 70, 50, 40, 20. No llego a el 100%
que consigo cuando la iniciación es por vía intravascular, tanto a nivel venoso como arterial. Aquí están los parches transdérmicos. Lógicamente, para esto, la droga que se libere tiene que tener algunas propiedades de liberación lenta para un tiempo determinado que le permita llegar al lecho vascular. Acá está llegando también al lecho vascular, solo que no llega a la totalidad de la droga, porque la liberación va a ser también gradual. Entonces, cuando uno administra una droga, sea cual sea la ruta, con esta voy a terminar ahora para no saturarlos, sea la vía enteral, bajo diferentes presentaciones, la vía parenteral a la cabeza intravenosa, intraarterial, subcutánea, intramuscular, transdérmica, o bien inhalatoria, de una u otra manera, unas veces más intravenosa, otras mucho menos inhalatoria, la droga va a llegar al lecho vascular, entra en la circulación sistémica. Y una vez que entra en la circulación sistémica, se distribuye. Y según sus propiedades, la droga se queda en el lecho vascular o sale. ¿A dónde? A interactuar con las células con las cuales pueda tener algún tipo de conexión a nivel de receptores, de la membrana, del citoplasma o del núcleo. Entonces, el objetivo primordial, una vez cuando uno da la droga, es que la droga llegue al lecho vascular. Ya sé que cuando llegue al lecho vascular, o se une a proteínas, o sale, o de repente llega el hepatocito, la biotosoma y la elimina. Ya sé que va a ocurrir eso. Pero no en todas ocurre en la misma proporción. Unas veces más, otras veces menos. Dependerá de las propiedades inherentes a cada una de estas drogas. Como les digo, con esta termino. Quién sabe, retomaré un poquito más atrás cuando hagamos la clase pasado mañana para poder entender en relación al proceso relacionado a la farmacocinética. No sé si ustedes, por favor, tuvieran alguna duda, pregunta que yo pueda